Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Les recuerdo, mi nombre es Edmundo Vázquez Rebolledo. El día de hoy, bueno, vamos a ver el tercer video de esta secuencia de este que vamos a ver ahora el cálculo de medidas de dispersión. En los dos videos previos, en el primero, bueno, vimos cómo elaborar una tabla de frecuencias para datos no agrupados. En el segundo video se abordó cómo calcular las medidas de tendencia central, que son pues, la media aritmética o promedio, mediana y moda. Y en este tercer video, con el mismo problema, vamos a abordar ahora cómo calcular las medidas de dispersión. Bien, entonces entrando en materia, pues las medidas de dispersión en específico son tres. Estamos hablando primeramente de la varianza, la cual tiene su fórmula para muestras, es S cuadrada igual a la sumatoria de el dato o los datos xy menos la media correspondiente y multiplicado por su frecuencia absoluta. Y todo dividido entre el número total de datos menos 1. La siguiente medida es la desviación estándar. La voy a poner aquí. Desviación estándar o típica. Normalmente es la misma, nada más que a veces recibe dos nombres diferentes. La desviación estándar o típica, su fórmula pues es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, por lo cual pues sería S. Y finalmente el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación es especialmente útil para determinar realmente el grado de variación de los datos considerando la media aritmética y la desviación estándar. Y este coeficiente de variación, su fórmula es la desviación estándar dividido entre la media aritmética multiplicado por 100 para que quede expresado en porcentaje. Bueno, pues vamos a dar inicio primero. Vamos a calcular la varianza, que es el proceso, pues, digamos, un poco más tardado, más extenso. Y pues vamos a empezar en esta parte. Como podemos observar, la varianza tiene un numerador y un denominador. Vamos a calcular primero el numerador, que es la sumatoria de la resta de cada dato xy menos la media por multiplicado por su correspondiente frecuencia. Entonces, voy a poner aquí la expresión. La vuelvo a colocar, que me quedó un poco mal. Vamos a calcular la sumatoria de xy menos la media. Perdón, aquí me pasó, estaba cometiendo un pequeño error. Esto es al cuadrado. Una disculpa. Xy menos la media al cuadrado. Esto por la frecuencia absoluta. Bueno, entonces, como podemos observar, tenemos varios datos xy, que son la cantidad de paquetes que entregó este repartidor. Entonces vamos a empezar con la primera, que vendría siendo 11 menos la media, que ya la tenemos aquí mostrada, que es 14.48 al cuadrado. A esto le sumamos la siguiente, que vendría siendo 2. La multiplicamos, y esto lo multiplicamos por su frecuencia, que en este caso es 1. Sumamos la siguiente, que vendría siendo el siguiente dato, que sería 12
menos 14.48 al cuadrado, y esto por 2, que es la frecuencia. Y así nos vamos con cada uno, que sería en este caso 13 menos 14.48 al cuadrado por 3. Que sigue, por esas razones comentaba al inicio que es el proceso un poco más largo de todos, entonces, pero vale la pena que se clarifique para que podamos entenderlo correctamente. Entonces aquí sería por 5, el que sigue sería 15 menos 14.48 al cuadrado, y esto por 4. Luego el que sigue sería 16 menos 14.48 al cuadrado por 3. Luego el que sigue sería 17 menos 14.48 al cuadrado por 2. Y el último dato de la tabla que no se ve ahorita aquí en la pantalla es 18 menos 14.48 al cuadrado por 1, que es la frecuencia. Bueno, bien, si hacemos un poco la tabla hacia arriba, ahí está. Entonces, el siguiente paso ahora es hacer pues precisamente las restas y las multiplicaciones y elevar al cuadrado estas restas. Entonces, para eso podemos ocupar la calculadora. Yo me voy a dar la tarea de hacer cada sumando y colocar solamente el resultado de cada sumando para simplificar el proceso y no extender demasiado el video. Entonces, primero vamos a poner 11 menos 14.48 al cuadrado, y eso por 1, lo cual nos da 12.11. Vamos a redondear a 2 decimales. La siguiente operación sería 12 menos 14.48 al cuadrado por 2. Y esto nos da 12.3. El que sigue sería 13 menos 14.48 al cuadrado por 3. Y esto nos da 6.57. El que sigue sería 14 menos 14.48 al cuadrado por 5, lo cual nos da 1.15. El que sigue sería 15 menos 14.48 al cuadrado por 4, lo que nos da 1.08. El que sigue sería 16 menos 14.48 al cuadrado por 3. Y esto nos da un total de 6.93. El que sigue es 17 menos 14.48 al cuadrado por 2, lo cual nos da 12.7. Y finalmente el último es 18 menos 14.48 al cuadrado por 1, lo cual nos da 12.39. 12.39. Bien, finalmente, bueno, hacemos la suma de estos sumandos. 12.11 más 12.3 más 6.57
más 1.15 más 1.08 más 6.93 más 12.7 más 12.39. Y esto nos da un total de 65.23. Ok, esa sería la sumatoria de la varianza. Esta sumatoria, para poder calcular el valor de la varianza, tendríamos ahora que dividirla entre el total de datos menos 1. Por lo tanto, nos queda lo siguiente. Sería S cuadrada, que es la varianza, sería igual a 65.23 entre el total de datos menos 1, es decir, entre 21 menos 1, o entre 20. Entonces, lo dividimos entre 20 y esto nos da un resultado de 3.2615. Aquí sí vamos a considerar 4 decimales para no perder más precisión del resultado. Bueno, con esto ya tenemos la primera medida de dispersión, que sería la varianza. La desviación estándar ya es algo ya mucho más rápido, porque precisamente sería solamente calcular la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso sería la raíz cuadrada de 3.2615. Ok, esto nos va a dar un aproximado de 1, vamos a redondearlo a 3 decimales, de 1.806. ¿Ok? Y ya con esto tenemos nuestra segunda medida de dispersión. Y finalmente, el coeficiente de variación, lo voy a hacer un poco más abajo. El coeficiente de variación, pues es la división de la desviación estándar, que es 1.806, entre la media aritmética, que en este caso era 14.48. Y esto multiplicado por 100. Entonces, primero hacemos la división y luego lo multiplicamos por 100. Lo cual nos da un valor de 12.47%. Bueno, con esto pues ya tenemos calculadas las 3 medidas de dispersión. Vale la pena hacer una reflexión final sobre estas medidas, sobre todo la del coeficiente de variación. Por lo general, si nosotros tomamos la medida de la media aritmética por sí sola para hacer algún tipo de interpretación, puede ser que nuestra interpretación no sea lo suficientemente sólida o nos conduzca a un tipo de error, ya que la media aritmética por sí sola no es una medida suficiente para determinar el grado de centralidad de los datos. Si bien las medidas de tendencia central, media, moda y mediana, al ser muy similares, ya es un parámetro para decir que hay un grado de centralidad en los datos, es importante hacer una comparación con las medidas de dispersión. De igual forma, si nosotros tomamos la medida de la desviación estándar como un solo parámetro para determinar el grado de dispersión de los datos, también puede conducirnos a interpretaciones erróneas. En este caso, el coeficiente de variación condensa estas dos medidas en un porcentaje, porque toma como relación estas dos y nos permite determinar con mayor precisión el porcentaje de variación de los datos. En este caso nos da un porcentaje de 12.47%, que si lo vemos a nivel de estadística ya es un poco alto. Sin embargo, no es demasiado,
por lo tanto podríamos considerar que los datos tienen una cierta agrupación o una cierta centralidad y la variación o la dispersión de los mismos todavía está en unos parámetros, digamos, regulares. Bien, bueno, esto ha sido todo por este video. Más adelante vamos a ver, habrá algunos otros videos en los cuales nos centremos específicamente en la interpretación de los resultados. Bueno, pues gracias por ver el video, espero que les haya gustado y pues hasta pronto.